Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esté en la vida de cada uno de ustedes. ¿Dicen amén? Bien, mis hermanos. Evita. Bien, mis hermanos, estamos compartiendo durante este mes unos temas acerca de lo que es la mayordomía. Así que lo voy a invitar para que oremos y pasemos a la palabra. Amén. Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias en esta noche por este privilegio que nos otorgas de una vez más reunirnos en este lugar alrededor de tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra que nunca vuelve vacía sea implantada en nuestro corazón y que no solamente podamos en esta noche escucharla, sino practicarla. A ti damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a invitarles entonces a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos 18 al 20. Dice el texto sagrado: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El tema que les quiero compartir en esta noche lo he titulado Mayordomos del Evangelio de Cristo. Y quiero entonces en esta noche continuar compartiendo con ustedes otro de los temas de este mes acerca de la mayordomía cristiana. Y uno de los más grandes tesoros que el Señor nos ha confiado a nosotros los cristianos, creo personalmente que el más precioso de todos estos tesoros y el más grande es el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo no solo hemos recibido el Evangelio para salvación, sino para compartirlo con fidelidad e integridad con las demás personas. Así, mis amados, que cada cristiano es un mayordomo del Evangelio. Déjeme decirle, no somos dueños del Evangelio, tampoco somos espectadores del Evangelio, sino según los textos que acabamos de leer, somos embajadores del Evangelio de Jesucristo. Quiero entonces preguntar en esta noche, ¿estamos usted y yo compartiendo el mensaje de salvación que puede cambiar eternamente la vida de las personas? Un día a usted y a mí alguien nos habló de Cristo. Un día a usted y a mí alguien nos habló del Evangelio. Y fuimos salvados. Pero hay gente que necesita oír el mensaje de Jesucristo. Hay gente que necesita oír este mensaje de reconciliación con Dios. Y usted y yo somos los encargados de transmitir ese mensaje. Pero yo quiero que en esta noche veamos lo que significa la palabra mayordomo.
Definamos eso. ¿Qué significa la palabra mayordomo? Y el término griego para mayordomo es oikonomos y significa alguien que administra los bienes o asuntos de otra persona. Alguien encargado de cuidar, proteger y usar sabiamente lo que le pertenece a otro. Entonces, no somos dueños absolutamente de nada. Si Dios le ha dado dones, talentos, si Dios le ha encomendado a usted y me ha encomendado a mí el Evangelio, sabemos que el Evangelio es del Señor. Entonces no somos dueños, sino administradores de lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. Si usted mira a un mayordomo en una finca, ¿cuál es el oficio de un mayordomo en una finca? Esa es una cosa. Otro. Sí. Mire, en una finca, un mayordomo administra la finca. El mayordomo trabaja la finca. El mayordomo usa la finca. El mayordomo cuida la finca. ¿Sí? El mayordomo también puede vivir en la finca, pero sabe que la finca no es de él. Sabe que un día tiene que darle cuenta al dueño de la finca. Dios nos ha encomendado a nosotros el Evangelio. Dios nos ha dado, o más bien yo diría, prestado, porque lo que tenemos es de Él. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, ¿sí? Dios nos ha encomendado el Evangelio. Pero un día el Señor va a venir a pedir cuenta de lo que te entregó a vos y de lo que me entregó a mí. Y qué bueno que el día que el Señor venga a pedir cuenta, nosotros podamos dar buena cuenta. Se nos encomendó en términos generales a la iglesia el Evangelio, aparte de los dones que el Señor te haya dado. ¿Cómo estamos administrando el Evangelio? ¿Cómo estamos cuidando la sana doctrina? ¿Cómo estamos usando la palabra de Dios? Creo que son preguntas muy interesantes. Tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, porque un día vamos a tener que rendir cuentas. El Evangelio de Jesucristo nos ha sido confiado a la iglesia como un tesoro. Si usted va conmigo ahí al capítulo 4 de Segunda de Corintios y al versículo 7, el texto sagrado dice: pero tenemos este tesoro, ese tesoro es la palabra de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Se da cuenta? El Evangelio entonces es el tesoro más grande que usted y yo tenemos, y usted y yo no podemos esconder ese tesoro. Yo creo que la riqueza más grande del ser humano es tener a Cristo, es haber conocido el Evangelio. Ahí no hay plata ni oro que valga.
Pero no podemos esconder el tesoro que tenemos. Tenemos que compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor, con aquellos que nos quieran oír, con aquellos que nos quieran escuchar, cuando les compartimos el Evangelio. Es entonces para compartirlo con las personas que Dios nos ponga en el camino o que están a nuestro alrededor. El Evangelio de Jesucristo es el único medio para la salvación del ser humano. No hay otro medio. De la única manera que una persona puede ser reconciliada con Dios es a través del Evangelio. Es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermano. En el Evangelio de Cristo está el poder de Dios para darle salvación al mundo entero. El Evangelio dice Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor, Gisela. Dice que a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El apóstol Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. Ahí está el dunamis de Dios. Ahí está el poder de Dios. Cuando se habla la palabra de Dios como está escrita, el Espíritu Santo toma esas palabras, toca el corazón de las personas, hermano. Y Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, pero cuando nosotros callamos el Evangelio, cuando nosotros no compartimos la palabra de Dios, creo yo, pienso yo, no dice la Biblia. Cuando yo me callo el Evangelio, cuando usted se calla el Evangelio se avergüenza de usted y se avergüenza de mí. Porque callamos el Evangelio, porque no compartimos la palabra del Señor. Ahí dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el requisito. El requisito es que hay que creer en el Evangelio. El requisito es que hay que creer en esa buena noticia de salvación. El requisito es que hay que creer en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. El que no cree, hermano, está perdido. Eso mismo dice la Escritura. Qué bueno que nosotros creímos. Y por eso tenemos que hablar y compartir el Evangelio con las demás personas, porque allá afuera hay muchas personas que también van a creer si les compartimos, si les predicamos. Pero ¿cómo van a creer si no hablamos? La iglesia de Cristo es la encargada de llevar el Evangelio. Es la encargada de extender el reino de Dios. Dios ha decidido confiar ese mensaje de salvación, como dice el versículo 7 de 2 de Corintios 4, ha decidido confiar ese mensaje de salvación, ese tesoro a vasos de barro. Y esos vasos de barro somos usted y yo. Esos vasos de barro, mis amados hermanos, somos
Personas común y corriente, personas comunes, damas y caballeros, somos portadores del mensaje más poderoso e importante que existe en esta tierra. Y ese es el Evangelio, hermano. El mensaje, la mejor noticia que Dios puede haberle traído al ser humano. El Evangelio. De hecho, eso significa Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Buenas noticias de salvación. El día que nos hablaron de Cristo, el día que nos compartieron el Evangelio, para mí un día glorioso, me dieron la mejor noticia del mundo. Para mí fue la mejor noticia. Y creo que para todos los que reciben el Evangelio es la mejor noticia del mundo. Que usted esté perdido en drogas o en alcohol, o en prostitución, o en sicariato, o en robo, qué sé yo. Y que a usted le digan que hay un Dios que le puede cambiar la vida. Que a usted le cuenten esa noticia, esa buena noticia. Y que usted la reciba. Hermano, el día más glorioso de mi vida fue ese. El día que me compartieron el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo tenemos la mejor noticia entonces para darle a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos, etcétera. Y la mejor noticia es el Evangelio, es las buenas nuevas de Jesucristo. La buena nueva de salvación. Pero preguntémonos, ¿lo estamos compartiendo? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? ¿O lo estamos guardando, o lo hemos guardado, o lo hemos enterrado? Como el siervo negligente de la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Y cada uno trabajó. Y dobleteó lo que le habían dado. Pero hubo uno que lo enterró, que lo guardó. Estamos enterrando nosotros el Evangelio, lo estamos guardando, no lo estamos compartiendo. Pienso que no debemos ser siervos malos y negligentes como el de la parábola. Qué bueno, porque no podemos olvidar que un día hay que dar cuenta. Qué bueno que el día en que podamos dar cuenta, oigamos esas gloriosas palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ay, hermano, qué maravilla. Qué bueno que podamos oír esas palabras. Por eso tenemos que ser fieles al mensaje de Jesucristo. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios como está escrita. No podemos ponernos a inventar o a decir cosas que Dios nunca ha dicho. A decir cosas que no están escritas en la palabra, porque la oí decir. No, yo tengo que mirar la Biblia. Yo tengo que examinar la palabra de Dios. Y tengo que ser fiel a lo que dice la Escritura. Piense por un momento. Piense
que hay una gran represa a punto de colapsar, y abajo hay un pueblito, un caserío, 200 personas. Y usted sabe que está a punto de colapsar la represa, y a usted lo envían con un mensaje para decirle a esa gente que evacúen porque la represa está a punto de colapsar. Y usted, en vez de llevar el mensaje y avisarle a la gente, decirle a la gente, usted se queda callado. Usted se guarda el mensaje. No le dice nada a nadie. Y a las 2 de la mañana colapsa la represa. ¿Y qué pasó? Usted no dijo nada. Tenía el mensaje. Hermanos, es igual. ¿Sabe lo que pasaría? Pues moriría todo el mundo. Lo mismo ocurre cuando un cristiano calla el evangelio y no lo comparte absolutamente con nadie, hermano. Si yo me callo el mensaje, muchos pueden ir a una condenación eterna porque no les dije nada. Es que, escúchenme, a veces nos asaltan temores y nosotros pensamos que es que no me va a oír, se va a burlar, no me va a creer. Eso no tiene nada que ver, hermano. Es más, es que nosotros no fuimos llamados a convencer a nadie. O usted habla del evangelio para que el que le oiga le crea, pues esa es la esperanza, ¿cierto? Pero no necesariamente le va a creer. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Hermanos, compartir el evangelio. De lo demás se encarga el Señor. Los resultados los trae el Señor. Mire, esto se lo digo para la gloria de Dios. Pero yo fui drogadicto durante 23 años. Y déjeme decir, yo me hubiera perdido, yo me hubiera condenado en el alcohol y en las drogas si no hubiese habido una persona que vino y me habló de Cristo, que vino y me compartió el evangelio, que vino y me dijo que yo tenía esperanza en Cristo, porque Cristo podía cambiar mi vida. ¡Ah! ¡Qué maravilla esa noticia! Para mí fue la mejor. Pero ¿qué tal si no me dice? No estaría aquí predicándole en esta noche. Igual hubiese pasado con el pueblito que no sabía que la represa iba a colapsar. Esto se lo digo, mis hermanos, para que nos concienticemos y no callemos el mensaje del evangelio. Porque Dios quiere salvar. Si por Dios fuese, salvaría a todo el mundo. Él quiere salvar a todo el mundo. Y pues nosotros estamos aquí para llevar el mensaje de salvación, para llevar y compartir esas buenas noticias. Cuando nosotros no compartimos el evangelio de Jesucristo, estamos fallando como mayordomo, hermano. Somos muy malos mayordomos, muy malos administradores de la palabra de Dios. Si no compartimos el evangelio, le estamos fallando al Señor. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, al capítulo 9. Miren lo que dice el versículo 16, dice el texto sagrado. Pues, está hablando el apóstol Pablo, y Pablo está diciendo, pues si anuncio el evangelio, ¿qué? No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad,
Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. No anunciamos el Evangelio para que nos feliciten, ni para que nos digan que lo hacemos muy bien, ni para que nos den la palmadita en el hombro. No, 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 no. Anunciamos el Evangelio porque es una necesidad. Necesitamos anunciar el Evangelio. Y hay de nosotros, si no anunciamos el Evangelio. Y quiero decirle algo. Algunos cristianos tienen una idea muy torcida acerca de lo que es el Evangelio. Y piensan o creen que hablar del Evangelio de Cristo es solamente para el pastor o para el predicador. Ellos no necesitan hablar del Evangelio, hermano, ¿no? Esa es una idea muy torcida, muy errada. ¿O ustedes qué creen? ¿Aló? Creer yo que el Evangelio no sino para que el pastor lo predique o el predicador o el evangelista o el que se para en una calle a predicar. Eso es un grave error, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. No, hermano, no es para el pastor o para el predicador. Compartir el Evangelio es un mandato, óigame bien, para toda la iglesia. Vaya Marcos, al capítulo 16. Lea el versículo 15. Mire lo que dice el texto. ¿Qué les dijo? La Reina Valera dice, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Estamos comisionados para predicarle el Evangelio a cualquier persona. Dios nos ha capacitado. Dios en su misericordia nos ha permitido conocer la palabra de Dios. Yo creo que compartir el Evangelio no es para unos pocos, es para toda la iglesia. Y ese texto yo sé que es muy conocido por la iglesia. El texto es muy conocido por todos. La pregunta es, ¿estamos usted y yo obedeciendo ese mandato? ¿O estamos omitiendo el mandato que el Señor nos ha encargado? Cuando yo omito el mandato del Señor, estoy pecando, hermano. Ese es un pecado de omisión. No puedo hacerme el desentendido, el que no es conmigo, el que no es sino para el pastor o el predicador. No, no. Esto es para toda la iglesia. Entonces no podemos pretender creer que el Evangelio es solamente para unos. Es para toda la iglesia. Segunda a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 20. Somos mayordomos del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que administrar bien la palabra del Señor. Segunda Corintios capítulo 5 en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos nosotros los que les tenemos que compartir a la gente. Somos nosotros los que tenemos que
hablar, compartir, por si alguno quiere ser reconciliado con el Señor. Nosotros fuimos reconciliados, nosotros estábamos en una enemistad con Dios tremenda. Pero cuando te hablaron del Evangelio y te arrepentiste y creíste, entraste en una relación de amor, en una amistad íntima y estrecha con el Señor. El texto sagrado dice que usted y yo, o la iglesia de Cristo en general, somos embajadores, somos representantes del Señor, de lo que el Señor nos ha entregado. Y esto implica entonces un mayordomo responsable y fiel a lo que el dueño nos ha ordenado. ¿Y qué nos ordenó el dueño? Ir, predicar el Evangelio a toda criatura. Un cristiano silencioso, oiga bien, es un mal mayordomo que hará perder eternamente a mucha gente si se queda callado. ¿Sabe tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo que eres cristiano? ¿Saben allá donde yo vivo la gente que yo soy cristiano? Estamos haciendo la tarea encomendada por el Señor. Hay personas en muchos lugares de trabajo que son cristianos y la gente no sabe que son cristianos. Los compañeros de trabajo no saben que son cristianos. El patrón no sabe que son cristianos. Mire, hermano, yo alabo al Señor por el hombre que a mí me compartió el Evangelio, por el hombre que a mí me compartió la palabra del Señor, porque yo veo que hoy veo que este hombre hizo la tarea, hizo un buen trabajo como mayordomo, me habló del Evangelio, viéndome como estaba. Creo que este hombre, cuando hizo la tarea, a mi manera de ver, fue un mayordomo fiel del Evangelio de Jesucristo, hermano. Fue fiel. Es más, él sabía, viéndome en la condición en que estaba, él sabía que Dios también me podía cambiar a mí. Claro, yo no sabía, pero él sí sabía. Y después de algunos meses, un día le pregunté, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me hablaste a mí? Si habíamos tanto ahí. Y me dijo, pues porque yo sabía que Dios te podía cambiar, porque yo era peor que vos. Te imaginé, hermano. Él era peor que mí, que yo, perdón. Él era peor que yo. Sabía que Dios me podía cambiar, porque a él también lo cambió. ¿Qué sabemos nosotros? A veces nos prejuiciamos y pensamos que, no sé, secuestrador, asesino, lo que usted quiera pensar. A veces pensamos que no tiene remedio. Pensamos que es que de alguna manera Dios no, como que no tiene poder para cambiarlo. ¿Era eso cierto? ¿Qué no podrá hacer el Señor? Sino que nos prejuiciamos somos nosotros mismos. Hermanos, nosotros debemos ser buenos mayordomos del Evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos compartir el Evangelio con aquellos que no conocen que en Cristo hay salvación y vida eterna. Un buen mayordomo representa a su dueño con integridad. Eso hace un buen mayordomo.
Vaya a Colosenses. Colosenses capítulo 1. En el versículo 10, esto dice la palabra del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El mensaje que Dios nos ha entregado, el mensaje que usted y yo compartimos, debe ser coherente con la vida que vivimos. El mensaje que se nos ha entregado y que usted y yo compartimos debe estar de acuerdo con lo que decimos que somos. ¿Sí? Estoy hablando de testimonio, hermano. A veces decimos que somos cristianos, pero nuestras conductas, actitudes y comportamientos dejan mucho que desear. Mire, lo que predicamos, nosotros debemos vivirlo en la práctica. ¿Sí? No basta con hablar del Evangelio, no basta con hablar de Cristo. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Debemos vivir lo que predicamos. Lo que nosotros hagamos debe respaldar nuestro testimonio y nuestro estilo de vida. A veces en la iglesia tenemos muy buenos comportamientos, ¿sí? Parece que todos somos muy buenos cristianos. Pero decía un pastor amigo mío, vaya, pregúntele a la esposa a ver cómo es ahí en la casa. O al esposo. Aquí en la iglesia todos somos muy santitos. ¿Ah? Pero ¿y cuál es nuestro comportamiento afuera? ¿Cuál es nuestra conducta en el hogar? La gente no solo escucha lo que hablamos, lo que decimos o lo que predicamos. Ellos observan, miran, ponen cuidado, analizan cómo vivimos nosotros. ¿Y usted cree que la gente no lo está viendo? ¿Usted cree que la gente no está prestando atención? Escúcheme, le está prestando mucha atención, porque usted y yo estamos diciendo que somos cristianos. La gente está pendiente de nosotros, aunque nosotros no lo percibamos, pero ellos están pendientes de nosotros, hermano. Ellos nos observan cómo vivimos. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que usted y yo somos cartas leídas. ¿Cómo así que cartas leídas? La gente lee el Evangelio en la vida suya. Aunque no lean Biblia, leen la Biblia en su vida y en la mía. Por eso somos cartas leídas, hermano. Mire, ¿qué es un embajador? Ok. Según Pablo, un embajador es un representante, ¿cierto? Usted y yo representamos a Cristo. Entonces, un embajador representa a su país. ¿Estamos? Si el embajador es corrupto, desprestigia a su país. ¿Sí o no? Si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si nosotros no vivimos de acuerdo
al Evangelio de Jesucristo, somos malos mayordomos y estamos representando mal y estamos desprestigiando al dueño del Evangelio. Recuerde que el Evangelio no es suyo ni es mío. Recuerde que el Evangelio se nos encargó para que lo administremos y debemos administrarlo bien. Estamos siendo testigos fieles del Evangelio de Cristo. Estamos siendo buenos mayordomos del Evangelio de Cristo. Nuestro testimonio respalda el mensaje que estamos predicando. Amados hermanos, vivamos de tal forma, vivamos de tal manera que otros quieran conocer al Dios que proclamamos y al Evangelio que predicamos, hermanos. Recuerdo en cierta ocasión un pastor predicando en su iglesia. En las primeras sillas estaba su esposa y un hijo que tenía. El pastor se llamaba Fermín. El pastor está hablando del buen trato en el hogar, ¿sí? Del amor que hay que tener con la familia, del bienestar de la familia, etc. Y él estaba predicando aquí, la esposa estaba ahí en la primera silla, y ella desde allá le decía, aplícatelo, Fermín. Y él seguía predicando del amor aquí, y ella ahí le decía, aplícatelo, Fermín. Tremendo, ¿no, hermano? Él se llamaba Fermín. ¿Por qué le diría eso? Hermano, no vivía nada de lo que... amor con todo el mundo. ¿Y la familia qué? ¿Cuál era el trato en el hogar? Aplícatelo, Fermín. Quiero terminar, mis hermanos, el tema en esta noche, diciéndole lo siguiente. El Evangelio de Jesucristo es para proclamarlo, es para darlo a conocer, no es para esconderlo ni para callarlo. El Evangelio de Cristo es para compartirlo con pasión y con verdad. Así que Dios nos ha llamado a ser embajadores y mayordomos comprometidos con su mensaje de salvación. Pablo dice que somos colaboradores, ¿ya? También dice que somos embajadores, pero también nos dice que somos administradores, ¿sí? Del misterio de Dios. El misterio de Dios no es otro sino el Evangelio, hermano, y ya fue revelado, ¿sí? Entonces, si te lo encargó el Señor, si me lo encargó el Señor, no lo calles, no lo guardes, no lo entierres, no lo escondas, compártelo con las personas. Si el Evangelio de Cristo realmente nos salvó, usted y yo no podemos quedarnos callados. No podemos. Y yo creo que deberíamos agradecer al Señor por hacernos mayordomos de su Evangelio y confiarnos esta palabra de salvación. En una de sus cartas, creo que es en Corintios también, Pablo dice que nos halló fieles y nos puso en el ministerio. Y la palabra fiel significa digno de confianza, hermano. Así que si fuimos dignos de confianza, por eso Dios nos encargó el Evangelio, porque nos halló dignos de confianza, porque depositó su confianza en nosotros para que nosotros prediquemos el Evangelio.
Que el Señor nos perdone por las veces que hemos callado el Evangelio, cuando debíamos de haberlo compartido con alguien a nuestro lado, a nuestro alrededor. Decidamos en esta noche vivir como un mayordomo fiel de Cristo. Decidamos vivir como mayordomos fieles del Evangelio de Jesucristo, con valor, con integridad y con fidelidad. Y que el Señor nos ayude a administrar bien el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos dé compasión por los perdidos y nos dé el poder de su Santo Espíritu, que ya lo tenemos, para ser mayordomos fieles al Evangelio de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Gracias.